nada más. Así que, Pedro, adelante. Ujú. Vale, pues bueno, Ramón, pues muchísimas. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos los miembros de Unizar esta sesión. La verdad que, bueno, pues es una pena que no haya podido ser en un formato presencial, pero evidentemente, pues las circunstancias así nos obligan a que sea, ¿no? En primer lugar, bueno, agradecer las palabras de Ramón. En segundo lugar, comentaros que para nosotros este proyecto de Folio en la Universidad de Zaragoza es un proyecto totalmente apasionante, ¿no? Vais a ser la primera implementación que tengamos en el mercado académico dentro de España, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, sobra decir que todo esto para las empresas aquí presentes, que seríamos EBSCO y Scambit, pues tiene un componente estratégico brutal, ¿no? En el sentido en el que, bueno, vais a ser la primera implementación y desde luego nosotros no concebimos otro resultado que no sea perfecto, ¿no? Queremos que el folio de la Universidad de Zaragoza sea un referente para el mercado nacional. Creemos que es una muy buena noticia que que Folio haya sido seleccionado, ¿no? Porque abrimos a la veda, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues un nuevo actor entra en escena. Además, bueno, sí que es verdad que aquí en España no tendríamos muchas implementaciones, pero bueno, vamos a ver en una pequeña presentación, ya tenemos a lo largo y ancho del mundo varios clientes que han implementado Folio, ¿de acuerdo? De hecho, la primera implementación que tuvimos fue la Universidad de Chalmers. La Universidad de Chalmers, precisamente la semana pasada, hizo un año desde que salieron a producción con Folio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os quiero decir con esto, mandar un mensaje de tranquilidad en el sentido que sí que es verdad que vosotros seréis la primera implementación dentro de nuestro territorio, pero que, bueno, contamos con el know-how de muchas otras implementaciones a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Además, nosotros como empresa, en este caso EBSCO, contamos, bueno, pues con un partner de lujo, ¿de acuerdo? Que es la empresa Scambit, ¿de acuerdo? Con la cual, bueno, pues vamos en este caso en UTE, en Unión Temporal de Empresas, y vamos a ser las encargadas de poner en marcha todo esto, ¿vale? Yo, si os parece, vamos a presentarnos a cada uno de los miembros del equipo, tanto de EBSCO como de Scambit. Luego, lo que vamos a hacer es, sobre todo para aquellos que no conozcáis Folio, no conozcáis un poquito, digamos, la filosofía, ¿no? Porque, como muy bien ha dicho Ramón, estaríamos hablando de un sistema de código abierto y que tiene una serie de características peculiares. Yo voy a hacer una pequeña presentación, son unas 8 o 9 slides, es decir, va a ser una cosa ligera. Y luego, tanto mi compañero Rui como creo que Stichu de la parte de Scambit os van a enseñar una estancia de trabajo real de Folio y luego vamos a ver también en una segunda parte de la sesión cómo esos datos que ya hemos ido introduciendo de la Universidad de Zaragoza en la estancia de Folio se empiezan a visualizar. Es decir, que como muy bien ha dicho Ramón, sí que es verdad que para vosotros esto es una primera toma de contacto, pero nosotros, evidentemente, desde que se firmó el contrato, ya venimos trabajando, ¿no? Sobre todo, pues la gente de Scambit están comunicación con vuestras compañeras a Pilar y Yana Marcos, ¿no? Si no recuerdo mal, es que no veo tantos nombres que ahora mismo me lío. No, Consuelo Marcos y Ana Pilar. Eso es, Ana Pilar y Consuelo, perdón, tenéis toda la razón, ¿no? Y bueno, y luego también estaría con mi compañero Rui, todos coordinados. Como comentamos, para nosotros es un proyecto apasionante. Sí que es verdad que veréis que es un cambio interesante en el sentido de que Folio pues aporta una tecnología mucho más moderna que otros sistemas que hay en el mercado, en el sentido de que ha sido desarrollado desde cero. También formáis parte a partir de este mismo momento de la comunidad de Folio, en la cual, bueno, luego os enviaremos una serie de links, de URLs para que podáis ver un poquito y podáis formar parte pues de los diferentes grupos de interés, apuntaros a diferentes webinars, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo aprovecho también para presentarme. Yo soy Pedro Fernández Galiano Gullón, no soy el director comercial de EBSCO, ya me gustaría, soy el responsable comercial de la cuenta de la Universidad de Zaragoza, ¿vale? Llevo 3 años en EBSCO y, bueno, anteriormente pues también trabajé en Aranzadi. Vengo un poquito, digamos, del sector y, como os digo, pues ya son 3 años en EBSCO y, bueno, muy contento y muy ilusionado con este proyecto. Le paso la palabra a mi compañero Rui para que se presente. Vale. Entonces, buenos días, mi nombre es Rui Francisco, yo soy el director de ingeniería de EBSCO para Europa, Israel, Latinoamérica, Caribe y Asia.
¿okay? Mi responsabilidad aquí es garantizar que la parte técnica está bien enlazada, que las integraciones que van a tener van a funcionar bien y que al final que queden satisfechos. Gracias. Íñigo. Íñigo, te toca. Buenos días a todos. Mi nombre es Íñigo Lapid, soy el director general de Scambit. Como ha dicho antes Pedro, estamos en UTE en este proyecto junto con EBSCO. La parte que le toca a Scambit en este proyecto es básicamente hacer toda la parte de implementación y adaptación a vuestras necesidades, incluyendo la parte de migración, la formación y el soporte de primer nivel posterior una vez que el producto esté en marcha, ¿no? Nuestra empresa ha cumplido 25 años el año pasado y nos hemos dedicado desde el principio al soporte de bibliotecas. Empezamos hace muchísimos años con el Dobis Libis. Yo antes incluso trabajaba en IBM y llevaba el producto Dobis Libis en IBM. Y luego cuando montamos Scambit, pues empezamos a comercializar el Dobis Libis, luego el Amicus, en fin, un montón de productos en el entorno de las bibliotecas. Desde hace unos 10 o 12 años empezamos a implementar proyectos con software libre. Y bueno, pues tenemos eso, 25 años de experiencia implementando proyectos en bibliotecas, en centros de documentación también, archivos, un poco en todo lo que es el sector que llamamos de bienes culturales. Para nosotros también, como ha dicho Pedro, es un proyecto estratégico. Nosotros apostamos por Folio porque nos parecía que era un proyecto absolutamente disruptivo con lo que venía viendo en las bibliotecas hasta ahora. Es el primer proyecto hecho para automatizar bibliotecas desde cero en los últimos probablemente 10 o 12 años en el mundo y tiene un enfoque mucho más orientado a lo que es la realidad actual de las bibliotecas y especialmente de las bibliotecas académicas, ¿no? Donde el documento electrónico cada vez tiene más peso y lo va a seguir teniendo. Entonces, bueno, ya veréis luego cuando presentemos el producto en sí, que es un producto que ya está muy orientado a esta realidad. Y bueno, sin más voy a pasar para que se presente mi compañera Esticho Ruiz de Arcaute, que es la responsable de proyectos de bibliotecas dentro de nuestra empresa. Esti. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Estichu, como dice Íñigo, soy la persona que me encargo de la coordinación de proyectos. En este caso, pues estamos, de la implantación, pues como os comentaba Íñigo, pues nuestro departamento se encarga de la implantación de software para bibliotecas y bueno, como ya habréis visto, pues bueno, yo y Leire, nuestra responsable técnica del departamento, pues ahora mismo estamos haciendo todo el trabajo de análisis de datos para el mapeo y parametrización del sistema. No sé, Leire también está por aquí, no sé si te quieres presentar también para que nos pongáis cara a todos. Hola, buenos días. Soy Leire Díez y como han dicho mis compañeros, yo soy la responsable técnica. Estichu, digamos, es la bibliotecaria, tiene más el perfil bibliotecario y yo soy ingeniera informática, por lo que llevaría la parte de la informática. Y lo demás, lo que os ha comentado Estichu, estamos ahora mismo en el proceso de migración con los análisis de datos y esperamos poder hacer lo mejor posible y para cualquier duda que tengáis ya sabéis dónde podéis contactar con nosotros. Perfecto. Vale, pues hechas las presentaciones, ya veis que contamos con un equipo fantástico. Como os decíamos antes, lo primero que vamos a ver es una pequeña presentación, un PowerPoint. Ya os digo que es una cosa bastante ligerita porque son unas 9 slides, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues si os parece, entramos en materia. Como tenéis los micrófonos silenciados, lo que os pediríamos es, si hay dudas o lo que sea, podéis o escribir directamente por el chat o levantar la mano y, oye, pues nosotros paramos y os dejamos que nos preguntéis, ¿vale? Aprovecho también para comentar
comentaros que la sesión está siendo grabada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez finalice la sesión, le haremos llegar a Ramón el link de la grabación para que, bueno, pues para que podáis echarle un vistazo, o si hay alguno de vuestros compañeros que no haya podido asistir, pues tenga la ocasión de visualizarlo, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla. A ver. Vale, entiendo que ya deberíais estar viendo mi pantalla. Sí. Vale. Bueno, pues Folio viene a ser el acrónimo que significa The Future of Libraries is Open, ¿no? Como muy bien ha dicho Ramón, la filosofía de este proyecto es que es un producto open source, ¿de acuerdo? Es decir, el código estaría totalmente abierto y tenéis ocasión de visualizarlo siempre que queráis, ¿vale? También formamos parte de una comunidad, pero antes de empezar vamos a comentaros algunas cosas que a lo mejor deberíais saber, ¿no? Sobre el producto de Folio, ¿no? Como os comentaba, Folio es un sistema de código abierto pensado para las bibliotecas. Como muy bien ha comentado Íñigo, este es el primer sistema yo creo que en muchos años que se desarrolla totalmente desde cero, es decir, no hemos cogido una arquitectura de un producto ya existente y hemos ido adaptándolo a las necesidades de las bibliotecas del día de hoy, sino que lo que se ha hecho ha sido empezar totalmente desde cero, ¿vale? Folio es parte de una comunidad, ¿vale? Cabe resaltar también que esto es muy interesante, que muchas veces el cambio de sistema, ¿no? En cuanto a código abierto, Folio no es un producto de EBSCO, ¿vale? Folio no es un producto de Scambit, ¿vale? Sería, como os decía, es un producto que forma parte de una comunidad y nosotros aquí, tanto EBSCO como Scambit, intervenimos en diferentes facetas de la implementación, el desarrollo, el hosting, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, como muy bien ha comentado también Ramón al principio de la sesión, en ningún caso la Universidad de Zaragoza está pagando por una licencia de Folio, ¿vale? Lo que está haciendo la Universidad de Zaragoza es pagar por unos servicios asociados a la implementación de Folio y luego, pues, a mantenimiento, etcétera, ¿vale? Pero, como os decía, es un producto que no tendría dueño. Y luego, bueno, además, pues Folio incluye pues, el 100% de las funcionalidades de los sistemas tradicionales ILS, LMS. Pues no sé, me parece que no. No sé si me oís. ¿Lo oyes bien? Lo oigo muy lejos y muy bajo, pero bueno, estando yo sola lo oiré. Venga, lo oiré. Gracias, Miguel. Vale. Venga, ya te digo. Venga. Bueno, pues seguimos, ¿no? Entonces, bueno, Folio además, como comentaba Ramón, al ser un sistema open source, lo que nosotros pretendemos es que la implementación del sistema se adapte lo máximo posible a los flujos de trabajo de la biblioteca y que no sea la biblioteca la que se tenga que adaptar al nuevo sistema. Evidentemente, habrá cosas que puedan cambiar o que puedan resultar novedosas, pero la idea es que, bueno, pues que la Universidad de Zaragoza tenga su estancia de Folio, que será totalmente diferente a otras estancias de Folio que tenemos implementados a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Ya que, bueno, existe la posibilidad de integrar diferentes módulos, APIs, etcétera, ¿vale? Bueno, pues el sistema de código abierto lo que viene a significar es más innovación, porque de hecho pues no es necesario la contratación de un único proveedor. En este caso ya vemos que estamos en partnership tanto EBSCO como Scambit e incluso, como muy bien comentaba Ramón, al ser código abierto, pues eso permitirá a vuestros usuarios la posibilidad de, bueno, pues trastear o bueno, pues modificar pequeños parámetros, etcétera, etcétera, ¿no? Folio estaría basado en una arquitectura de microservicios, que lo que viene a significar es que el desarrollo se hace de una manera mucho más sencilla y luego además pues permite la integración con otros sistemas, ¿de acuerdo? Ya que todo se podría, digamos, integrar mediante APIs, ¿vale? Luego, además, como resultado de todo esto, lo que nos queda es un ecosistema totalmente ad hoc, ¿no? Es decir, lo que nos quedaría es un Folio 100% adaptado a las necesidades reales de la biblioteca y luego también, al ser parte de la comunidad, pues estamos pendientes y en los diferentes grupos de interés, etcétera, etcétera, se van llevando a cabo diferentes desarrollos, lo que nos va a permitir estar 100% actualizados, ¿no? En este caso, como os decía, ¿no? Contamos con un partner Scambit y la gente de Scambit como partner de este proyecto pues mantienen de manera periódica reuniones con diferentes desarrolladores de diferentes partes del mundo
de ir implementando esos desarrollos que afectan de manera directa a nuestro mercado, ¿vale? Bueno, esta es una slide que nos gusta utilizar siempre en las presentaciones de Folio porque creo que es muy ilustrativa. Tenemos una chica en la tienda que le pregunta al tendero, bueno, ¿por qué el cepillo de dientes cuesta 64,99? Y el tendero lo que le dice es, bueno, es que no puedes comprar solamente el cepillo de dientes, ¿no? Te estoy obligando a comprar una serie de cosas, como pueden ser bombillas, zapatos, pilas, etcétera, etcétera, cosas que tú no quieres, cosas que tú no necesitas, pero cosas por las que vas a pagar, ¿no? En este caso, la filosofía de Folio, hablaríamos de una filosofía totalmente modular, ¿de acuerdo? Que lo que pretende es que, en este caso, en la instancia de la Universidad de Zaragoza, lo que se implemente sea lo que realmente vamos a necesitar y que esas horas de desarrollo pues sirvan para perfilar y dejar totalmente, entre comillas, tuneados, ¿no?, los módulos que la Universidad de Zaragoza va a necesitar y obviar esas partes del sistema que a lo mejor pues no les vamos a sacar partido y que realmente van a estar ahí y que no van a ser utilizadas, ¿no? Aquí, como veis, pues algunos de los actores que forman parte de la comunidad de Folio y que estarían ahora mismo implementando, entre ellos, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, estarían nuestros colegas de Scambit, pero luego también tenemos empresas tan potentes como Index Data, Olé, Cirsi Dynex, Bywater, que son pues diferentes actores que están llevando a cabo implementaciones en diferentes partes del mundo, ¿de acuerdo? Esta slide yo creo que también es muy interesante porque estas son algunos de los clientes que ya están implementando o que ya habrían implementado Folio. Aquí, como veis, abajo a la derecha tenemos a la Universidad de Chalmers, que como os comentaba al principio de la sesión, pues ya se acaba de cumplir un año desde que salieron live con Folio. Es decir, es la primera institución que implementó Folio y ahora mismo pues ya hace un año que quedó implementado y vienen funcionando con Folio, ¿no? Os animo, porque esta gente de la Universidad de Chalmers tiene algunos vídeos en YouTube y en la comunidad y creo que son en algunos casos pues bastante interesantes, ¿no? Pero luego, además de la Universidad de Chalmers, pues podemos ver en este caso, instituciones tan potentes pues como la Universidad de Cornell, la Universidad de Texas, Duke, etcétera, etcétera, ¿no? Con esto lo que pretendemos también es lanzar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que sí que es verdad que vais a ser la primera institución que implemente en España, pero que sepáis que detrás, antes que vosotros, ya ha habido muchas instituciones y como veis en esta slide, pues muchas de ellas también muy potentes y muy grandes que ya han implementado Folio o que están implementando Folio, ¿no? Con lo cual, os quiero decir con esto que la comunidad está en continuo crecimiento y la verdad que para nosotros es un honor que hayáis sido los primeros. Estas URLs de aquí, estos sites que corresponden a folio.org y a la wiki de Folio, os los haremos llegar, ¿vale? ¿Qué vais a encontrar? Bueno, pues en la de folio.org lo que vais a encontrar es la posibilidad de daros de alta en la comunidad de Folio para que podáis suscribiros al newsletter y de manera periódica pues vayáis recibiendo pues diferentes noticias de pues implementaciones que se están llevando a cabo, discusiones en los grupos de interés general. Por poneros un ejemplo, si yo soy responsable de catalogación de la Universidad de Zaragoza, pues a lo mejor me interesa apuntarme al grupo de interés de catalogación para ver un poquito qué es lo que se está viendo, qué es lo que se está haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en la wiki de Folio lo que vamos a encontrar es, en primer lugar, tendríamos acceso al código fuente del software, que como comentábamos al principio, pues es un sistema de código abierto y nosotros pues no tenemos nada que ocultar. El código fuente estaría totalmente disponible para aquel que lo quiera visualizar y luego además tenemos algunas estancias de demo, que serían estancias estable, en las cuales vosotros podéis entrar, se facilitan también el usuario y la contraseña en el propio site, con lo cual podéis entrar siempre que queráis e ir viendo pues las diferentes versiones que se van a medida que se vayan actualizando, ¿vale? Con esto, bueno, no sé si con esta parte de la presentación de Folio tenéis alguna pregunta, alguna duda, o más o menos queda todo claro. Entiendo que lo que queréis es verlo ya en acción. Así que, si os parece, pues yo le cedo la palabra tanto a Rui como a Stichu y Leire para que nos enseñen un poquito cómo va esto. Okay. Entonces, buenos días. Déjenme solo aquí compartir mi pantalla. Lo que les vamos a enseñar son dos cosas. La primera parte
es el back office de Folio, para que vean lo que es, cómo se maneja, qué funcionalidades tiene y qué permite, tanto al nivel de funcionalidades de catalogación como al nivel de la gestión de títulos electrónicos. Y en el caso de después, Stitcho va a enseñar la parte ya de una instancia con vuestros datos. No es final, pero es solo para que vean cómo aparecen vuestros datos en el sistema, cómo están las configuraciones, alguna parte de la migración que ya está en marcha. Y después la capa de visualización para los usuarios finales, como es, por ejemplo, hacer una búsqueda y tener desde el resultado la posibilidad de reservar un libro, de gestionar la cuenta del usuario, de acceder a este histórico de préstamos o de reservas que estén y que en este momento de lo que no tienen disponible. ¿Vale? Stitcho, no sé si quieres agregar algo más en este momento. Vale. Entonces, yo voy aquí a compartir mi pantalla. Me avisan cuando lo puedan ver. Ya está, Rui. Ya lo veo. Vale. Entonces, Folio es un sistema abierto, de código abierto, que está disponible en la nube. ¿Okay? Como Pedro ha indicado, es un sistema de código abierto, es un sistema que es modular. Esto significa que está disponible cualquier uno de estos módulos y que cualquier institución, cualquier cliente puede elegir qué módulos desea que estén activos, ¿vale? Entonces puedes ver en este caso que está, por ejemplo, la integración de la IPMH, de ZIP2, por ejemplo, para las máquinas de autopréstamo, la parte de circulación que ya está activa en este caso, en esta instancia de prueba. ¿Okay? Entonces, de aquí, como estamos hablando de una biblioteca, la parte más sencilla que estamos hablando es la parte de catalogación. Nativamente, Folio soporta para la catalogación BibFrame, pero también soporta otros módulos como Mark, Unimark, etc. ¿Vale? Entonces, si yo veo, por ejemplo, aquí, buscar aquí el espíritu, y esto Stitcho después lo enseña con más detalle. ¿Sí? Yo puedo tener aquí, por ejemplo, un registro de vuestro catálogo, donde tengo aquí toda la información. Yo voy solo aquí a editar. ¿Okay? Está toda la información de Mark que se importó en este caso, ¿vale? Las etiquetas que están. ¿Okay? Y tenemos después, por ejemplo, los ejemplares que aparecen en este momento de ejemplo, ¿vale? Y esto es, por ejemplo, catalogando un ejemplar que está en Mark. ¿Okay? Si estamos hablando de BibFrame, estamos hablando, por ejemplo, si yo busco un otro libro o si yo voy a catalogar, yo voy a decir quiero un nuevo registro, ¿vale? Y voy a poner aquí toda la información que yo necesito para hacer la catalogación, por ejemplo, cuando lo estoy catalogando. ¿Okay? Si hay en qué instancia lo voy a encontrar, si lo permite catalogado, qué tipo de issuance tiene, el título, por ejemplo, libro de Zaragoza. Okay. Si quiero que se busque con otros caracteres, como se va a indizar, por ejemplo, para que no indice palabras, stop words, palabras que no deben ser indizadas, por ejemplo. Si estamos hablando de series o de proceedings, los títulos anteriores y los próximos, tener varios tipos de identificadores. Y esto puede ser importante, por ejemplo, cuando se hace la integración con Revium, tener aquí una forma de integración directamente con Revium. Okay, puedo tener aquí varios números. Tener aquí la parte de los autores, quiénes son los contribuidores, qué tipo son, okay,
y hacerlo primario o no. Tener toda la parte de gestión de formatos, de gestión de idiomas, ¿okay? Tener la posibilidad, por ejemplo, también de añadir aquí la URL, y esto es solo para enseñarles que en este caso, para BibFrame yo no tengo que saber las etiquetas, aunque esta información después se haga el mapeo para cuando se exporte para los demás sistemas. ¿Sí? Entonces, esto es al nivel muy sencillo, por ejemplo, la parte de integración para FRBR, por ejemplo. Esto es a nivel sencillo cómo se podría hacer una catalogación, y Stitchu ya va a enseñar más detalles. ¿Okay? No sé si ahora, ya en este momento, la parte de Mark, para que vean totalmente cómo está, o si después cómo se mire esto del punto de vista del usuario final al nivel de catalogación. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, el sistema que vamos a utilizar para frontend para los usuarios es EDS, que ya conocéis, con unas diferencias que van a existir. Esto significa que para el usuario el cambio no será relevante, él no se va a dar cuenta. Lo que va a recibir aquí o a ver de diferente es la posibilidad de gestionar su cuenta personal en Folio desde EDS. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Entonces, yo voy a buscar aquí por marketing, por ejemplo. Vale. Entonces, y yo veo aquí en tiempo real la información en tiempo real de las ubicaciones, cuántos ejemplares existen, etcétera. Y la diferencia que aparece aquí es que ahora aparece aquí un botón de Place Request. Déjeme solo pasar esto al español. ¿Okay? Okay. Aparece aquí un botón para solicitar este libro. ¿Vale? Cuando yo clico, esto se va a integrar con el sistema de autenticación de la universidad. ¿Okay? El IDP, que puede ser el CIR, que puede ser lo que tengan en este momento. Y yo me voy a autentificar, ¿okay? Para que vean que se va a integrar. En este caso estamos utilizando un sistema de autenticación que se llama OpenAtens, que permite hacer tres cosas. La parte de autenticación, o sea, validar mis claves contra los directorios activos de la universidad para garantizar que, en términos de privacidad, que las claves nunca salen de los servidores de la institución. Después, autorizar. Y esto es importante porque de acuerdo a los atributos que pueden existir del usuario, por ejemplo, si es un usuario de medicina o un usuario de economía que tiene acceso a determinados recursos electrónicos, esto va a ser la definición de permisos de forma automática de acuerdo a su perfil. Y al final registra, en este caso, de cada vez que un usuario ingresa a un determinado recurso, el Elsevier, etcétera, va a permitir, por ejemplo, saber cuántas veces ingresó este usuario y poder gestionar estadísticas de uso de acuerdo con estos usuarios. ¿Vale? Entonces yo voy a ingresar, ¿okay? Ya valido mis claves, reconoció que tengo acceso al descubridor, ¿okay? Y en este momento EDS está comunicando con Folio en tiempo real para saber cuántos ejemplares existen, dónde se pueden retirar, etc. ¿Okay? Yo para este ejemplar específico que tengo aquí, ya lo tengo en mi cuenta personal, ya está prestado. Entonces lo que vamos a ver es un error para que después les enseñe que esta comunicación que se hace en tiempo real va a validar las reglas de circulación que ustedes definan después en la biblioteca. ¿Vale? Entonces me pregunta si quiero un ejemplar específico o la primera que esté disponible, dónde lo voy a retirar, ¿vale? Si lo necesito para alguna fecha específica. Y yo voy a decir, quiero el primero que esté disponible. Y en este momento me indica que ya tengo este libro en mis solicitudes. ¿Okay? Entonces está validando estas reglas de circulación que existen en la biblioteca. Pero si accedemos a la lista de resultados, uno de los cambios que existe es que aquí arriba, solo a ponerlo un poquito, ¿se ve mejor así? Entonces yo tengo aquí arriba
un menú adicional que me indica que esta es mi cuenta personal dentro de ese y que es mi estado en términos de situación con la biblioteca. Por ejemplo, cuántos préstamos tengo en este momento. ¿Okay? Y cuando yo clico, me indica aquí cuáles son los libros, si ya están retrasados o no, los puedo renovar. Por ejemplo, si tengo multas, yo voy a clicar aquí. Tengo aquí la información de cuáles son las multas que están y la razón y cuál es el valor. ¿Okay? Después me puedo comunicar directamente con la biblioteca para la cuestión de pagos. Entonces, esto es todo lo que aparece en tiempo real en mi cuenta en Folio. ¿Okay? Entonces, yo voy, por ejemplo, a la parte de Folio, busco mi usuario y yo puedo ver aquí toda la información de este usuario, o sea, los mismos. Ponerlo así un poquito más grande, ¿se ve mejor? Entonces, yo puedo ver aquí igual el número de préstamos, el número de peticiones. Puedo ver aquí si tengo multas, cuáles son. ¿Okay? Puedo ver, por ejemplo, todo el estado, tanto de multas como de préstamos, por ejemplo. Y yo puedo clicar y ver todo el histórico de este usuario. O sea, tengo aquí cuáles fueron los préstamos que tuvo en el pasado, por ejemplo, los que aún están en abierto. ¿Okay? Si tengo la cuestión de las multas, yo puedo ver aquí, ver cuáles son las multas. ¿Okay? Y puedo, por ejemplo, decidir qué quiero hacer con ellas. Quiero que el usuario, cuando venga a pagar la multa, puedo perdonar la multa, puedo transferir la multa a un otro usuario, por ejemplo. Esto si la biblioteca aplica multas. Si en el caso de la biblioteca no aplicar multas, lo que se utiliza, por ejemplo, en algunos países, es crear un bloqueo al usuario. O sea, decir que él se retrasó y mientras no entregue los libros que tienen retrasados, yo pongo un bloque y digo que no puede prestar o que no puede renovar hasta que entregue esta información y puedo incluso definir una fecha límite, ¿vale? Entonces, esto se permite adaptar a las necesidades de la biblioteca, o de multas o de bloqueo del usuario. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí mi código de barras. Yo voy solo a guardarlo para lo que vamos a hacer enseguida. ¿Okay? Y entonces, yo desde mi casa, yo hice una reserva, ¿vale? Y llego a la biblioteca para poder recoger el libro. Entonces, en este caso, si el usuario llegara a la biblioteca, llegaría a un balcón, a una persona. Yo podría buscar aquí, antes de esto voy solo aquí a buscar un ejemplar que tenga. ¿Okay? Entonces yo voy solo aquí. Por ejemplo, en este caso, tengo aquí un barcode, lo voy a copiar. ¿Okay? Okay. Y yo puedo ver que en este caso, lo que yo haría era llegar a la biblioteca, si acaso no sé, tendría un lector automático de estos códigos de barras, pero si acaso no sé, yo puedo llegar y buscar el nombre del usuario. Tengo aquí múltiples filtros. ¿Okay? Entonces lo voy aquí a buscar, selecciono, tengo aquí el estado, me dice que tengo tengo multas por pagar. Si tendría algún bloqueo, me informaría aquí en tiempo real de esta información. Y después sería leer el código de barras del libro, del ejemplar que voy a tomar. ¿Okay? Y aquí está. Si tuviera más libros, los pondría en la misma sesión. ¿Vale? Si acaso en este ejemplar que tiene 14 días de política de préstamo, si tuviera algo distinto, yo podría llegar y cambiar la política de préstamo o la fecha de regreso del libro, ¿vale? Entonces yo voy a decir, ya terminé lo que necesitaba de hacer y en tiempo real yo podría ver, por ejemplo, que esta información aquí se iba a actualizar con mis préstamos, por ejemplo.
¿ok? Y se actualizó a 8 y yo puedo ver aquí, por ejemplo, y eso lo estoy aquí buscando, esto, okay. Entonces, me actualiza aquí el número de libros. Aquí está, solo estoy aquí buscando. Bien, aquí está el libro. En este caso no tengo mucha información porque es una catalogación que la hice yo, así muy pequeña, pero ya aparece aquí el libro en tiempo real. Entonces, los dos sistemas comunican en tiempo real, ¿vale? Entonces, en este caso, que estábamos hablando aquí del usuario y de estos bloqueos, él hizo una petición. Estamos hablando de la parte de circulación, que se aplicó una determinada política de circulación, pero ¿cómo se define esta política de circulación del punto de vista de la biblioteca? Entonces, yo puedo, por ejemplo, llegar aquí a las configuraciones. Hay aquí un módulo de circulación donde yo tengo, por ejemplo, después todas las definiciones de los préstamos, de las multas, de los envíos de avisos por correo, si acaso el usuario tiene un libro en retraso o no, por ejemplo. Y en el caso de las reglas de circulación, estamos hablando de un sistema sencillo de implementar o de definir, ¿vale? Yo tengo aquí 6 tipos de objetos. Por ejemplo, tengo aquí un grupo de usuarios, tipo de material, ubicaciones. Yo puedo, por ejemplo, ver si el tipo de definición. Y la forma más sencilla de crear algo es, yo voy a tener aquí una nueva línea, voy a decir, entonces, si yo para los empleados, por ejemplo, para staff, para un tipo de material que sea libro, ¿vale? Y que estén en una, determinada ubicación, entonces unizar. Aquí. Y después que pueda tener un determinado campus. ¿Okay? Puedo decidir que voy a tener que lo puede circular. Entonces, de forma sencilla, yo voy creando aquí las reglas de circulación de acuerdo a lo que yo necesite, ¿vale? Lo grabaría y no habría ningún problema, ¿vale? Estas ubicaciones, esto es de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Entonces, podemos tener definiciones, por ejemplo, lo voy a grabar, que no es necesario. Puedo tener aquí, dentro de la misma institución Zaragoza, cuántas ubicaciones existen. Por ejemplo, para Zaragoza, yo tengo, por ejemplo, un campus o podría tener varios campos. Dentro del mismo campus, por ejemplo, tener varias bibliotecas que corresponden a las distintas facultades. Por ejemplo, en este caso, yo solo configuré la facultad de Derecho, ¿vale? Y después, dentro de cada una de estas, tener, por ejemplo, distintos puntos de atención que pueden existir. ¿Okay? Máquinas de autopréstamo, etc. ¿Okay? Y esto todo para representar la cuestión de la realidad de la biblioteca. Es el sistema que se va a adaptar a la biblioteca y no al revés. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Os recuerdo también que si tenéis dudas nos las podéis hacer llegar por el chat. Okay. Vale. Entonces, y esto, por ejemplo, es para algunas de las cosas de gestión, de catalogación de papel. Si estamos hablando de la gestión electrónica de títulos, ¿vale? Esto es cuando la biblioteca, por ejemplo, adquiere una nueva colección, una nueva base de datos, ¿vale? Y que en este momento tenéis que subir este paquete o este título a EDS de forma individual, ¿vale? Toda esta gestión probablemente la parte financiera se hace en un determinado punto
después los archivos se quedan en otro lado. Tengo aquí una pregunta de Consuelo y María del Pilar. Por favor. Sí, bueno, más que pregunta, queríamos aclarar una cosa. Lo que has mostrado ahora de reglas de circulación, eso es propio de nuestra sección, Correcto. y de mí, no de todos los bibliotecarios. Eso va a venir de base, ya parametrizado entre vosotros y nosotras. Y lo digo porque no sé... Porque no se extrañen nuestros compañeros de si tienen que estar definiendo a quién le prestan qué, en qué sitio. No va a ser ese el caso. No va a ser ese el caso, esto es solo Sí, para... o sea, sí va a ser el caso, pero son para Consuelo y para... Así es. Y para el Tichu Leire, bueno. Y una cosa, no encontramos dónde está, igual estamos muy torpes, dónde está el chat. Yo no lo veo. Ah, aquí. Entonces yo voy a escribir aquí en el chat. Aquí. Está arriba a la derecha, arriba tenéis el panel de control, aparece lo de levantar la mano, aparece como un simbolito a la izquierda justo de la mano, ese sería el chat, que de hecho tenemos algunas otras preguntas. Pues nos pregunta... al menos. Mira, aprovechamos, Rui, para resolver algunas dudas que nos están preguntando. Miguel nos pregunta, aunque en la Universidad de Zaragoza vamos a usar el Discovery de EBSCO como frontend de Folio, ¿existen alternativas de frontend open source? Sí, Folio permite que se integre con otros sistemas de open source, por ejemplo, Viewfind o Blacklight. Cualquier uno de estos sistemas lo permite. ¿Okay? Y luego también nos preguntan si la estancia está en español. Sí, pero bueno, Íñigo ya ha comentado que sí. Evidentemente el folio que vais a tener en Zaragoza estará en español. Vale. Aunque este esté en inglés, esta instancia que tengo aquí la podría cambiar al español, pero en este caso aún no está todo lo que tengo aquí, pero vuestra estará toda en español. Entonces, la definición de la instancia, yo podría cambiarla, por ejemplo, Spanish. Y podéis ver que algunas de las cosas ya se están cambiando totalmente al español sin necesidad de hacer nada, igual que de ese. ¿Okay? Sí, nosotros la instalación que estamos preparando para Unizar, estamos ahora también preparando todas las traducciones para que salga todo en español. Así es. Entonces yo voy solo a regresar al inglés. Okay. Entonces, estábamos hablando de la parte de gestión de adquisiciones electrónicas o de los títulos, ¿vale? Que en este caso, cuando compran algo, tienen que ir a varios puntos, primero para gestionar la información y después para activarla para que quede disponible para los usuarios, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ¿cómo ven los usuarios esta información, ¿vale? Ellos, por ejemplo, van al descubridor o a la plataforma de búsqueda que tengan, ¿vale? Y ellos van a buscar, por ejemplo, un determinado tema, ¿vale? En este caso yo voy a buscar una revista para lo que quiero ejemplificar, ¿okay? Entonces yo busqué por BMJ Open Quality, es una suscripción que yo sé que ellos tienen, que está disponible, por ejemplo, a través de 4 proveedores, ¿vale? Y podéis ver aquí que en este caso hay texto completo, aparece un PDF para acceder al PDF, ¿vale? Pero ¿cómo llegamos a este caso en este ejemplo? ¿Vale? Normalmente, si estamos buscando, por ejemplo, si quisiéramos tener una nueva suscripción a esta revista o cancelar uno de los proveedores, tendríamos que ir a EDS o al gestor de la base de conocimiento que tenéis, buscar la revista, ¿ok? Y en este caso podéis ver que ella se encuentra aquí. Esto utiliza una base de conocimiento, en este caso de EBSCO, podría ser una base de conocimiento open source. ¿Cuál es la diferencia? Es, en primer lugar, que está actualizada y que después podéis saber dónde está la información y está al día al nivel de enlazar. ¿Cuál es la relevancia de esto? Es que si esta base de conocimiento no está al día, cuando activáis, por ejemplo, paquetes, puede pasar que para un usuario le dé un falso positivo de acceso a un texto completo que no tiene, o que cuando clique en el PDF para acceder al texto completo, que tenga un error. Por eso, la utilización de una base de conocimiento actualizada y que esté siempre al día
es importante para reducir el trabajo y las quejas de los usuarios. Sí, vale. Entonces, una de las preguntas que está aquí es que la interfaz de búsqueda es muy similar al Corse. Sí, porque es un EDS también. Entonces, yo busqué esta revista. Yo puedo ver aquí que en este caso, esto está suscrito a través de 4 proveedores. Si yo quisiera, por ejemplo, suscribirlo a través de un otro proveedor, ¿vale? Yo indicaría que lo voy a tener a través, por ejemplo, de Inari, ¿ok? Y en este caso yo puedo ver aquí que voy solo a añadir este título a mi suscripción. Entonces yo voy a clicar y él se está enviando al descubridor en tiempo real. ¿Qué quería enseñar aquí en este caso? Que está toda la información del proveedor, por ejemplo, me indica si hay algún proxy, y esto, la cuestión de proxy, se puede gestionar al nivel del proveedor, al nivel del paquete o al nivel de la revista, porque pueden existir títulos que para un proveedor son de acceso abierto y quizás no pueda existir la necesidad de gestionar el proxy y otros sí, ¿vale? Después, la información si queremos que esta revista esté disponible para los usuarios finales, ¿okay? Yo puedo querer tener un trial de un producto que esté solo disponible, por ejemplo, para algunos usuarios o para algún grupo de usuarios, o que no esté siquiera disponible para los usuarios, que sea solo para los bibliotecarios, perdón. ¿Vale? Aquí yo puedo, por ejemplo, definir fechas de cobertura específicas, si es el caso, ¿vale? En este caso estamos utilizando la que viene del proveedor, ¿okay? Y asignar aquí notas que serán visibles. Si estábamos hablando de un trial, por ejemplo, podríamos indicar aquí que este trial está disponible hasta el final del año y esta información se envía a los usuarios finales para que ellos tengan ese tipo de conocimiento, ¿vale? Entonces, yo activé aquí este título, la suscripción de este título a través de Inari, y si yo vuelvo al descubridor, tengo aquí la actualización en tiempo real de esta información que se queda disponible para los usuarios, ¿vale? Entonces aparece aquí la información y el usuario podría determinar para acceder a cuál necesita, o a través de un resolvedor de enlaces ustedes pueden definir cuál es la prioridad de acceso al texto completo, ¿okay? Si aquí, por ejemplo, tendríamos BMJ, DOAJ, algunos, esto significa proveedores de pago y proveedores de acceso abierto, ustedes pueden definir que si hay un artículo que se publicó en esta revista, que en primer lugar lo quieren acceder a través de proveedores de pago, al revés de ser por un proveedor de acceso abierto, para maximizar los recursos que están pagando, ¿vale? Y esto a nivel de activación de un título o de una colección. Esto está muy bien, pero normalmente la adquisición de títulos se hace o empieza mucho antes de solo la activación. Normalmente empieza por un acuerdo, ¿vale? Yo voy aquí a acceder y estos acuerdos, que pueden ser con los proveedores o con agregadores, es para donde se define toda la información de un determinado contrato. Por ejemplo, si está activo, si no está activo, si es una adquisición a perpetuidad, ¿vale? En qué fechas está definido el contrato, la fecha hasta qué fecha se puede cancelar un contrato. Y esto es importante porque algunos proveedores, si no reciben una determinada información, los contratos se renuevan automáticamente por el mismo periodo de tiempo. Entonces, esto permite que la biblioteca reciba alertas. Las personas que están involucradas en este contrato, en este específico, puedan recibir alertas por correo X días antes y puedan después tomar las decisiones que necesitan, si es para renovar, si no es para renovar, etc. Después podemos ver aquí la definición de quién son las personas que están involucradas y cuál es el rol de ellas. En este caso se pueden definir aquí los roles que ustedes necesiten para acomodar la estructura de la biblioteca, ¿vale? Y después empezamos a definir lo que estamos comprando al nivel, por ejemplo, de paquetes, ¿vale?
En este caso es un paquete de chemical, de química. Puedo ver aquí que tiene un total de 128 y que yo voy a suscribir los 128, por ejemplo, ¿vale? Y varios títulos. Puedo tener, por ejemplo, paquetes específicos que solo pueden tener un título, ¿vale? Como este caso. Puedo tener aquí paquetes donde suscribo no la totalidad de la colección, entonces solo suscribo una parte de la colección, ¿vale? Puedo definir fechas específicas. En este caso de esta adquisición de esta revista, podéis ver aquí algo que tiene que ver con el proceso adquisitivo. Se puede también gestionar en folio y se puede gestionar de forma electrónica totalmente y que ya les enseño enseguida, que son las órdenes de compra. ¿Okay? Y tengo aquí, en este caso, un montón de contenidos que se están gestionando a través de este contrato. ¿Vale? Entonces voy solo a bajar. Ok, entonces, aún en el contrato nos vimos cuándo estamos comprando, quién son las personas involucradas, qué paquetes o títulos estamos comprando. Vamos a ver ahora la parte de las licencias, o sea, cómo yo puedo utilizar esta información que yo estoy comprando, ¿vale? Entonces yo puedo ver aquí, en este caso, 2 licencias. Yo voy, por ejemplo, aquí a acceder a una de ellas. Y esto me permite ver la información de qué permisos mis usuarios tienen para acceder a la información. O sea, ¿qué significa esto? Que yo puedo, por ejemplo, definir aquí las licencias que pueden ser plurianuales, por ejemplo, si tienen contactos o organizaciones, y esto puede ser importante cuando estamos hablando de consorcios o cuando en un determinado país un consorcio compra para todas las universidades, entonces permite gestionar este tipo de organización. ¿Okay? Tenemos aquí también asociada a la gestión de la licencia el propio archivo de la licencia que se puede subir a folio para que la información quede toda en un único sitio. Entonces yo podría agregar aquí varios PDFs, como en este caso, y después consultarlo, ¿vale? Y después, ¿cuáles son los términos de uso de esta información para este proveedor? Entonces yo puedo decir cuál es la definición de usuario, si esta información es pública, ¿okay? Y cuál es la información que después se puede mostrar a los usuarios finales del punto de vista de licencia. Y aquí tenemos cosas como la gestión electrónica, la parte de préstamo interbibliotecario impreso, electrónico, cuál es la definición se permite, por ejemplo, invitados, ¿vale? Entonces, todo esto se permite gestionar al nivel de la licencia, ¿vale? Y podríamos subir aquí los términos, los archivos, lo que necesitemos para que la información quede toda bien centralizada, ¿vale? Si regresamos a la parte de los acuerdos, ¿vale? Pues solo aquí al final del documento, entonces vimos de la parte de las licencias cuando compramos, lo que compramos, cómo lo podemos utilizar. Ahorita la parte que falta es la parte de definición de organizaciones que están aquí involucradas, y esto es importante para la parte de órdenes de compra. Y después, al final, la parte de estadísticas de uso, ¿vale? Entonces, esto de estadísticas de uso, y podéis ver que cada uno de estos blocks corresponde a un módulo en folio. Entonces, ustedes pueden definir cuáles son los módulos que necesitan de activar y de este punto de vista tener la información incluso de permisos de acceso. O sea, hay personas que pueden solo acceder a la parte de circulación, hay personal de la biblioteca que pueda encargarse de los acuerdos, otros solo de la activación de títulos o no. Esto se puede hacer todo de forma muy bien definida. Entonces, y vamos a ver la parte de las estadísticas de uso. Folio permite, por ejemplo, gestionar las estadísticas de uso de los proveedores que soporten Counter. O sea, yo tengo aquí en este caso American Chemical Society.
yo puedo ver aquí que en este caso este proveedor soporta Sushi, que la definición que está ahora es counter 5 y que están configurados los reportes IR y TR, Title Report, por ejemplo. ¿Okay? Podemos importar de Review la lista de títulos. Sí, se podría crear aquí los paquetes para la activación y para la parte de catálogo. Sí se puede importar los títulos de Mark, por ejemplo, o Mark. Okay. Y tenemos aquí la parte, por ejemplo, a partir de qué fecha empieza el harvesting. Okay. Aquí también, como el soporta Sushi, tenemos aquí la definición de los títulos, o en el caso que el proveedor no soporte counter, que no soporte Sushi, hay la posibilidad de subir el archivo counter al sistema para que también se pueda gestionar aquí las estadísticas de uso. Y estas estadísticas de uso están representadas aquí. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, que en 2008 se recolectaron estadísticas de enero a abril. Cuando yo clico, ¿okay? Yo puedo descargar el archivo y ver lo que está. Estamos hablando, por ejemplo, de 2020, que ya tenemos un counter 5. Podemos ver aquí que existieron errores y cuando yo clico, yo puedo ver la razón de este problema. ¿Okay? Sería arreglar las configuraciones, quizás de claves de acceso, y después decir, clicar, hacer el harvesting de las estadísticas, recolectas y súbelas aquí al sistema de forma automática. ¿Vale? Esto del punto de vista de estadísticas. Entonces, para los acuerdos está toda esta definición de lo que se compra, cómo se puede utilizar y después qué estadísticas de uso han existido para mis recursos. Y esto del punto de vista de gestión tiene una visión global de la biblioteca, permite una gestión muy, muy global. Sí, toda esta. Hay aquí preguntas que si toda esta parte realmente solo lo hacemos desde el servicio de suscripciones. Lo mismo ocurre con los acuerdos de licencias de recursos electrónicos. ¿Okay? Los agreements es para la gestión de los paquetes, pero de los contratos que están ahí. ¿Okay? Y permite también la gestión de monografías con proveedores locales. Así es. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista de los acuerdos. ¿Okay? Entonces, ya vimos la activación, vimos la parte de la gestión de los contratos. Falta la parte, por ejemplo, de adquisición, el módulo de compra. ¿Okay? Y la parte después de integración con sistemas financieros, si es este el caso. ¿Vale? Entonces, solo para que vean aquí una cosa de las organizaciones, yo voy solo aquí a buscar EBSCO, y esto es importante para lo que vamos a tener enseguida. Entonces, yo veo aquí la definición de esta institución, y lo que les quería enseñar es que, por ejemplo, para EBSCO es un proveedor que soporta EDI, o sea, la compra de títulos a través del formato electrónico, de una compra electrónica, que puede ser compra de títulos en papel o de títulos electrónicos, ¿vale? Y aquí aparece toda esta información. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo vaya a hacer una compra, a gestionar una compra, yo puedo gestionar una compra de forma manual. Yo puedo decir con qué template yo quiero, a quién voy a comprar, y de acuerdo con esto me puede enseñar determinados tipos de plantillas para introducir más datos o menos datos, ¿vale? Tengo aquí, por ejemplo, la posibilidad de tener integraciones con determinados sistemas externos o internos. Si estamos hablando de personas específicas, de asignar esta orden de compra a una persona para que se encargue de ella, ¿vale? Si estamos hablando, por ejemplo, de compras una única vez, o si es algo regular, ¿vale? Tener la posibilidad, por ejemplo, de tener acquisition units o centros de costo. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, normalmente en una universidad se hacen las compras de forma centralizada,
Pero después las bibliotecas más específicas, medicina, economía, etcétera, pueden también hacer adquisiciones por su voluntad. ¿Okay? Vale. Entonces aquí no se hace eso. Okay. Pero permite que, por ejemplo, gestionar los centros de costo y las personas que pueden ver la información. ¿Vale? En el caso que estemos hablando de libros en papel, por ejemplo, de electrónicos, a quien se envía la factura y a quien se envía después los títulos que sean en papel, a qué biblioteca, ¿vale? Y esto se puede gestionar así de forma manual, ver si está aprobado o no, en qué estado estamos del flujo de trabajo, o se puede, por ejemplo, integrar a través de EDI con sistemas electrónicos de compra. Puede ser Amazon, puede ser Gobi. ¿Y qué nos permite esto? Por ejemplo, yo voy solo aquí a buscar una orden que esté abierta, ¿vale? Y que me permita, por ejemplo, en que yo tenga aquí la información de cuando compro, de iniciar la transacción de cotización, recibir la cotización, enviar la orden de compra, recibir facturas, recibir la orden, ¿vale? Y tener esta información que se va a cruzar, por ejemplo, los costos que estén asociados que se podrían haber pagado entre varias facultades, si es el caso, tener aquí cuántas líneas están, ¿ok? Ver cuál es el detalle de la línea de lo que estoy comprando, toda esta información bibliográfica de la orden de compra, por ejemplo, en este caso ya está recibida la orden, ¿ok? Ya recibimos el libro, estamos esperando que se pague, y esto es importante por cuestiones después de el cruce con la información de los sistemas financieros. Entonces, hay la posibilidad de hacer desarrollos específicos para cruzar el sistema de folio de gestión con los sistemas internos de la universidad para que no sea necesario hacer el trabajo varias veces, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí toda la información, quién está pagando en este caso, ¿ok? A dónde se va a enviar, es una compra física, ¿vale? Cuándo es esperado. Y algo interesante en este caso es, ok, como estamos haciendo una compra electrónica, hay la posibilidad también de que el proveedor nos envíe el bibliográfico y que el sistema de forma automática pueda crear tanto el bibliográfico como el ejemplar. O sea, si ya existiera este libro en la biblioteca catalogado, sería solo añadir una copia o un ejemplar al final. Y esto lo puede hacer de forma automática. ¿Vale? Entonces tengo aquí toda esta información a quién estoy comprando, etc. Tengo aquí el fondo de quién lo está pagando, ¿vale? Y esto se puede tramitar todo con varios proveedores, Amazon, Gobi, todo lo que soporte EDI. Permite agilizar mucho más este tipo de integración y de flujos de trabajo. La parte de migración de las plantillas que están creadas para catalogar, yo voy a dejar que sea Stitch o Scanbit a contestar a esto, que son los que tienen este tipo de información. ¿Vale? Entonces yo podría editar. Al momento que yo doy a recibir a una determinada línea, la activación de los títulos que se pasan al descubridor quedará automática. Entonces yo digo, ya tengo acceso a este libro o a este paquete electrónico. Cuando yo digo, ya lo recibí, ya me informó el proveedor que tengo acceso, entonces al recibir esto se envía automáticamente. Y la última cosa que nos falta ver es la posibilidad de la gestión financiera. ¿Vale? Entonces, en el caso de folio se pueden gestionar distintos centros de costo anuales, por ejemplo, o tener centros de costo que están asociados a proyectos. ¿Vale? Entonces yo puedo ver, por ejemplo, en este caso de la biblioteca, en que es algo anual, que es continuo. Puedo ver cuánto dinero existe en este momento, cuánto ya está alocado a compras y después cuánto ya se gastó, cuánto ya se pagó en realidad. Puedo ver aquí también a qué facultades, por ejemplo, a qué grupos van a beneficiar de este presupuesto, ¿vale? Y si yo clico, puedo encontrar aquí información que en este caso, que la biblioteca o que la facultad de historia recibe información de mucho más o recibe financiación de mucho más
fondos. Y esto puede pasar no solo porque puede recibir los fondos que llegan de forma central de la universidad, pero también tener donadores que participan y que dan inversión a la universidad, ¿vale? Entonces, si yo clico en uno de ellos, yo puedo ver aquí, que en este caso esta información está aquí, cuál es la moneda, soporta distintas monedas, ¿okay? Cuál es el grupo. En este caso, que fue una transferencia entre, por ejemplo, bibliotecas o proyectos, ¿vale? Que es lo que me aparece aquí. Y tengo aquí la integración, en este caso, de un número de cuenta externo para hacer integraciones con sistemas financieros de la universidad, ¿vale? Entonces, puedo ver aquí los distintos fondos que están, los distintos presupuestos y cómo se está gastando el dinero. Entonces, si yo clico, yo tengo todo el detalle de lo que está. Incluso puedo verificar la parte de donde se está gastando el dinero. O sea, si fue una transferencia, si es un crédito. Entonces, tengo aquí toda la información de transacciones que se realizó a nivel de este centro de costo, de esta facultad. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo sé que es mucha información. Vale. ¿Algún módulo específico de obtención de documentos? Sí. Hay la integración con GTVIP, por ejemplo, y hay la posibilidad de gestionar en Folio para recibir tanto de EDS como de otros sistemas externos las peticiones que pueden llegar de forma automática. Tomar la información de estos sistemas de búsqueda e incorporarlos, por ejemplo, estas peticiones en Folio, y después la biblioteca decide cuál es el estado, si está en tránsito, si no lo entregaron, etc. Entonces, toda esta información se puede circular entre los distintos sistemas de forma centralizada. Bien, yo hablé un montón. Yo le paso la palabra a Esticho, que les puede enseñar cómo están vuestros datos y cómo está la parte de español para que vean cómo van las cosas, ¿vale? Sí, Rui, tenemos algunas preguntillas que nos están haciendo. A ver. Sí. Aide nos pregunta que en nuestro caso el presupuesto para libros está descentralizado. Cada biblioteca tiene su propio presupuesto. Entiendo que se podrán crear diferentes perfiles para cada biblioteca, para que cada biblioteca controle su gasto. Así es, así es. Esto se puede hacer, entonces, y solo estas personas pueden acceder a esta información de centros de costo que se llaman Acquisition Units, ¿vale? Entonces, si yo llego aquí a la parte, o a una orden de compra, perdón, yo puedo ver aquí que una determinada orden de compra o una determinada línea tiene asignado el Acquisition Unit. Entonces, esta información solo estará visible por esta facultad, por ejemplo. Además, al nivel financiero, cuando yo tengo aquí, por ejemplo, cerrando aquí esta parte, y esto, al nivel, por ejemplo, de los presupuestos y de los grupos, yo también voy a definir cuál es el Acquisition Unit. Entonces, también puedo segmentar la información financiera de cada facultad y tener la gestión de cada facultad de forma individual. ¿Más preguntas? Sí, nos preguntan si hay un módulo específico de obtención de documentos préstamo interbibliotecario. Sí, sí, hay la integración con GTVIP que se puede enlazar, muy similar a lo que tienen ahora para enviar las peticiones a GTVIP. Y después, si lo quieren gestionar en Folio, es la parte de requests, en que tenemos aquí que permite tomar estas peticiones desde los sistemas que lo van a recibir y que podemos ver aquí el estado de esta información de las peticiones. Si está cancelado, si está expirado, si está en tránsito, toda esta información aparece aquí.
segundito, Rui, porque parece que a Aide no le ha quedado claro. Aide nos estaba preguntando que en nuestro caso el presupuesto para libros está descentralizado, cada biblioteca tiene su propio presupuesto, entiende que se podrán crear diferentes perfiles para que cada biblioteca controle su gasto. Le hemos comentado que quedaría... Pero lo que nos dice es, pero en este caso eso lo asigna cada facultad, no se asigna centralizadamente. Entiendo que se refiere al presupuesto o... Entonces, en este caso, si vamos aquí, por ejemplo, a la parte financiera, yo tengo aquí, por ejemplo, los grupos, por ejemplo, la Facultad de Historia, ella puede recibir, por ejemplo, financiación de distintas fuentes, que puede ser una parte que llegue de la universidad y tener después presupuestos específicos o recibir financiación específica de determinados donadores o fuentes de financiación específicas. Se puede definir aquí las distintas orígenes de fondos. No sé, Aide, si se ha quedado claro con esta última explicación. No ha quedado claro. Vamos a ver. Quizás si puede activar el micrófono y hacer la pregunta. Sí, Aide, no tiene micrófono. Vale, entonces ya lo hablamos. Okay. Pues, Aide, luego si quieres ponnos un correíto y comentamos, ¿vale? Vale. Entonces, la integración con la plataforma de Moodle es algo que está disponible, se hace a través del ETI y bien, es posible que desde aquí se pueda hacer la integración entre el descubridor y Moodle para que el profesor solo tenga que agregar, clicar en un botón que diga agregar esto a la lista de lectura y los alumnos después pueden consultar ahí la bibliografía recomendada sin cualquier problema por disciplina o de forma general, si es pública. ¿Alguna pregunta más antes de pasar a este hecho? Vale, pues gracias. Cualquier cosa, estamos por aquí. Esticho, es tu parte, ahorita. Ahora es que estoy teniendo problemas de conexión y se me está cortando. Espero que no se me corte ahora. Voy a ver si puedo compartir ahora un poco la instalación que estamos preparando nosotros ahora para UNIZAR, para la biblioteca de la universidad. Y bueno, tampoco de momento, pues como estamos trabajando en todo el proceso de la migración y de la parametrización, hemos cargado algún dato, pero luego, como veo que estáis preguntando, pues el tema de las plantillas o cómo gestionar publicaciones periódicas, pues bueno, cuando lo tengamos todo parametrizado, ya os enseñaremos cómo hacerlo, bien a través para el tema de cómo catalogar, dependiendo del tipo de documento, pues a través de las configuraciones que permite el programa y el tema de la gestión de publicaciones periódicas, como os ha comentado Rui, a través de holdings. A ver si me deja. ¿Estáis viendo mi pantalla? De momento no, Estichu. A ver, es que no. ¿La veis? Rui decía que sí. No, aún no. Pues todavía no. No me deja compartir pantalla. No sé qué me está pasando hoy. Dame un minuto. ¿No te aparece el botón para compartir? Sí, pero lo tengo inactivo. Dame un minuto. ¿Y ahora? A ver, voy a volver a cerrarlo e intentar volver a entrar.
no me deja, es que se me ha estado cortando la conexión todo el rato y no me deja. Pero bueno, como os decía, bueno, a través del módulo que os ha estado mostrando antes Rui de Inventory, que ya os he estado explicando un poco Rui cómo funcionaba, bueno, pues Rui, la parte de Inventory sería la parte para gestionar, o sea, para gestionar los fondos de la universidad, la catalogación y gestión de los diferentes recursos. Y como os decíamos, está basada en FRBR y tenemos, como enseñaba antes Rui, no sé si igual puedes, pues está la parte de instancias, de registros de fondos y de ejemplares, que a diferencia de los sistemas de gestión tradicionales, solo teníamos los registros de fondos y los ítems. Y bueno, aquí estarían las instancias que equivaldrían a los registros de fondos, perdón, las instancias equivaldrían a los registros bibliográficos, los registros de fondos serían el MARC de fondos, la 850, que nos serviría para gestionar las publicaciones periódicas, y luego tendríamos la parte de ítems para los ejemplares. Y pues en esto, aunque a primera vista hemos escrito todo en BibFrame, teníamos también la opción de la visualización MARC y se puede trabajar en MARC con el Quick MARC. Yo voy solo aquí a enseñar porque no estamos viendo la parte de que está hablando Sticho. Ya ¿vale? lo siento, que no sé qué me está pasando, o sea, con la conexión hoy, que no puedo mostrarlo. Entonces estábamos viendo esta parte de la definición de la parte bibliográfica, que puede tener varias fuentes. ¿Okay? MARC puede ser Folio, puede ser BibFrame, etcétera. Y después la definición del holding y de los ejemplares. Entonces, cuando yo agregaría un item, sería solo llegar aquí, ¿okay? Y llenar la información que está, cuál es el código de barras, el tipo de material, por ejemplo, ¿okay? Número de copia, el tipo de call number, por ejemplo, que puede ser el número de review, ¿okay? Tener aquí la información de si es una enumeración a nivel de revistas, por ejemplo, cuál es el número del issue de la revista. ¿Okay? Tener aquí la condición, si puede circular o no puede circular. ¿Okay? Al nivel de información, temporaria o no, ubicación temporaria y permanente, o la información de acceso electrónico como las URLs. Oye, solamente una cosa, si me permitís. Sí. Hola, sí. No, bueno, es que es un poco para que todo el mundo, vamos a ver, estamos en una fase primera de la migración. El proceso va a llevar hasta, si esperamos, hasta principios de abril, final de marzo, principios de abril. Lo digo porque, claro, ahora no hay muchas cosas que todavía no están ni siquiera procesadas. O sea, vamos a ver, van a surgir muchas dudas y yo creo que eso es lo bueno, que entre mucha curiosidad, pero que todas esas dudas lógicamente no se pueden resolver aquí. Aquí simplemente se puede decir, oye, mira, esto hay, esto no hay, porque lo que vamos a hacer muy pronto es ya formar los grupos que se van a encargar del examen de cada uno de los módulos. Es decir, ahora las adquisiciones es que habrá que trabajarlo en detalle. En este momento toda la información se está traspasando, tanto del catálogo, se ha traspasado ya a los servidores, se está configurando y se está empezando a trabajar. Por eso también hay cosas también sin traducir, porque digamos el proceso de traducir al final que quede todo bien es casi un proceso posterior, y se trabaja con los módulos así que se tienen de fábrica, que digo yo. Entonces, simplemente eso. Yo creo que lo que sí sería importante es un poco, ahora a la luz del calendario, un poco pues que todo el mundo se vaya con la idea de que, a ver si sabemos, eso sí que, si ya está un poco cuándo vamos a poder empezar a trabajar ya en la depuración de los módulos, y también un poco el decir algún detalle, algo que diga, bueno, ¿qué diferencias vamos a notar? Bueno, tenemos la pantalla EBS, con lo cual no es poco, que el OPAC sea el Alcorce, ya es
ya sabéis lo que costó implementar el Alcorce, sobre todo la gente que estuvo ahí trabajando duramente para conseguirlo. Entonces, ese es un tema que no nos va a resultar nuevo, porque va a ser el... Ramón. Ramón, ¿te hemos perdido? ¿Se cortó, verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, mientras vuelve o no vuelve Ramón, en cualquier caso... Sí. Sí, ahora. Es que se me ha ido un segundo. No, simplemente algún detalle que podáis decir para animar, decir, oye, ¿qué cambios vamos a notar en general? No tanto el detalle que si ahora la función tal y podrás coger un mark y no sé qué, sino así como ya no vamos a tener OPAC del catálogo y vamos a tener solo Alcorce, algún detalle que digáis, mire, a partir de ahora vais a tener este tipo de cosas, no las tenéis más complicadas. Digamos, esos son los dos aspectos que quizás se podían comentar aquí. Vale. Algunos de los beneficios que van a tener es, por ejemplo, la automatización de algunos flujos de trabajo que se van a hacer de forma más integrada. O sea, toda esta parte de adquisición, cuando cliquen en un botón se envía la información a distintos puntos, al nivel, por ejemplo, después de recibir información, por ejemplo, de los usuarios, de cada vez que se crea un usuario en un sistema de la universidad, que no tengan que crearlo aquí también, que la información se pueda actualizar y crear de forma automática. Son estas mejoras al nivel tanto de catalogación como de acceso a la información que quedarán mucho más automatizadas, ¿vale? Todos los procesos que se pueden automatizar se automatizarán para que la biblioteca vea un beneficio real y un disminuir de tareas manuales o repetitivas. ¿Okay? Son los principales beneficios que van a tener con Folio, además de tener una interfaz así como EDS que va a tener todo centralizado, ¿okay? Para que no tenga que conocer varias interfaces. Sí, por ejemplo, hay un tema muy importante de integración de recursos electrónicos que ahora con el EDS actual y nuestro sistema no es lo mismo. Esas cosas son importantes, ¿no? A la hora de... Así es, sí, que permite que desde la gestión se clique un botón y esta información se envíe sin necesitar de hacer nada más al descubridor para que quede disponible para los usuarios finales. Entonces, toda esta información quedará automatizada, todos estos flujos serán más rápidos y posiblemente con menos errores si pasa alguna cosa. Sí, y la otra pregunta un poco, ya podemos estimar cuándo el personal va a poder empezar a trabajar ya en equipos sobre los diferentes módulos, o por lo menos con los primeros. Scanbit está trabajando en la parte de la importación de datos, entonces en algún momento ella tendrá la mejor fecha. ¿Van a poder acceder a esta instancia? Sí, según si no me equivoco ahora, que lo estoy diciendo un poco, estoy consultando el cronograma y para enero tendremos un entorno de prueba para que podáis empezar a ver cómo funciona con los datos ya que el comienzo, o sea, con la parametrización que hayamos hecho. En paralelo, lo que vamos a tener es tomar ya algunos registros para un perfil de pruebas en EDS para que puedan ir probando cómo es la integración entre los dos, cómo aparece la información, cómo se integra con el sistema SIR de la universidad para que tengan una única clave de acceso, para que puedan ver las cosas, los bloques que ya se van encajando y comunicando entre ellos. Luego hay un tema que, bueno, que por supuesto no es todavía de ahora porque todavía no hay nada, pero sí que es la preocupación de la mayor parte del personal es cuando venga la formación, un poco asegurar que habrá formación de todas las cuestiones que haga. Sí. Pero sí que es importante esto de momento para poder formarse, para tener más dudas y tenerlas más claras, sí que es importante ir poniéndose un poco empapándose. Hay documentaciones y que sería bueno que enseñéis cómo estar al día,
cómo ir leyendo o viendo o todo esto para que cuando llegue el momento de participar, no solamente algunas dudas se hayan despejado y hayan surgido otras dudas mucho más enfocadas. Sí, a ver, efectivamente, dentro de nosotros, de todo el proyecto de Folio, hay una pata muy importante que contemplamos, que es la formación, ¿vale? En este caso, pues como bien ha comentado Ramón, estamos hablando de una sesión genérica, ¿vale? Estamos hablando de que hay 94 personas conectadas, ¿no? A medida se vayan implementando los diferentes módulos, se irán haciendo sesiones temáticas, ¿no? Por cada módulo, con la idea de que la gente encargada de trabajar con ese módulo, pues evidentemente le quede todo clarísimo, ¿vale? Nosotros que, vamos, por parte de EBSCO como Scambit, que sepáis que nosotros no vamos apostamos por la formación, porque al final nosotros lo que pretendemos es que, bueno, pues que podáis ser lo más autónomo posible y que, bueno, y que podáis también nutrir de ideas a la comunidad, ¿no? Esa también es una de las cosas que barajamos, ¿no? Pero vamos, como comenta Ramón, por la formación no os preocupéis. Esta es una primera sesión con, vamos, yo no sé cuánta gente forma parte del equipo de Unizar, pero en esta sesión de hoy hemos llegado a tener 94 personas conectadas. Estamos haciéndolas en un formato online, que como hemos comentado al principio de la sesión, pues lo ideal esto hubiera sido pues en un salón de actos o una cosa así, ¿no? Esperemos que a medida que los datos del COVID y demás pues puedan ir mejorando, se puedan llevar a cabo estas sesiones también en un formato presencial, y si no, no os preocupéis porque nosotros vamos a estar aquí para lo que necesitéis, ¿vale? Estamos en constante comunicación, sobre todo con Consuelo, Pilar y Ramón, ¿vale? Pero, oye, si cualquiera del equipo de Unizar que tuviera cualquier duda o lo que sea, nos la puede hacer llegar y encantados de resolverla, vaya. Sí, nosotros, bueno, de hecho la formación está prevista en el cronograma, también está prevista por diferentes, como decía Pedro, por diferentes secciones o módulos, pero bueno, que antes cuando os pasemos los datos cargados para testear y todo, todas las explicaciones o información sobre cómo funciona, también os iremos explicando cómo hacerlo. Y al hilo de lo que comentaba Ramón, ¿no? De poderos ir, digamos, involucrando de manera activa en el proyecto de Folio, lo que sí que le vamos a hacer llegar a Ramón es la presentación que hemos visto al principio, ¿vale? En esa presentación, como hemos comentado, había una serie de sites que creemos que puede ser muy, muy interesante que podáis visitar, como es la wiki y folio.org. Y bueno, pues oye, os podéis tanto apuntar a los grupos de interés y aportar vuestra visión sobre el proyecto Folio, o por lo menos ir viendo qué es lo que se va cociendo, ¿no? Luego también, por otra parte, pues bueno, os haremos llegar toda esta información para que la tengáis, ¿vale? La presentación en español ya que nos facilitasteis. Es decir, que está sobre Folio, etcétera, que complementa y esa también la adjuntaremos. Perfecto. Hay una de las preguntas que es si vamos a migrar todos los módulos de una vez o módulo a módulo. Hay módulos que se van a hacer en conjunto porque hay dependencias, y hay módulos que se van a hacer de forma secuencial, ¿okay? Que lo tenemos definido en el cronograma en términos de implementación. Por ejemplo, el módulo de circulación y de catalogación van juntos porque hay una dependencia directa. ¿Más dudas? Es el momento. Los que vamos a empezar son los de catalogación. Es la parte de catalogación y circulación. Nos preguntan si coexistirán Folio y Millennium en algún momento, sí, o esperamos a que esté todo migrado. Vale, pueden y van a coexistir en paralelo porque una de las cosas que estamos haciendo es que desde el momento que estén algunos datos migrados, que se puedan ir indizando en EDS y hacer esta integración
de conectar tanto la parte de autenticación de SSO con la parte de catalogación y circulación en un perfil de pruebas de EDS y que ustedes pueden acceder sin cualquier problema para poder testear y ver cómo funcionan las cosas. Entonces, ellos van a existir en paralelo durante algún tiempo del proyecto, durante bastante tiempo del proyecto. Esticho, estás con el micrófono apagado. ¿Apagado? Ahora te oímos. Vale, pues también lo he tenido encendido todo el rato, no sé qué. Se me desconecta, ya os digo, y hay veces que no puedo seguiros. ¿Alguna pregunta más en que pongamos de esclarecer o solucionar? Bueno, yo de momento yo creo que más o menos, no sé, bueno, se nos ocurren muchas, pero creo que ya son de funcionamiento. Es decir, el objetivo que se buscaba era hacer un lanzamiento. O sea, todo el mundo ya sabemos, estamos aquí, bueno, lo que pasa es que ya sabe, pero todavía estamos en una fase muy inicial. Entonces lo que hace falta es ponerse ya a trabajar, los equipos, los que trabajen antes pues se pondrán cuando digan, otros tendremos que configurar, hay que tener en cuenta que nosotros no teníamos módulo de adquisiciones implementado y ahí sí que habrá que en algún momento antes ver un poco cómo son nuestros requisitos, ver cómo es un poco la estructura de folio para ver cómo se puede ajustar lo más posible o si hay que hacer algún desarrollo especial para que nos venga. O sea, ya como decía, no se trata de reproducir lo que tenemos, puede ser el momento de ajustarlo o de resolver problemas o buscar soluciones que no se nos habían ocurrido antes. Es decir, ya iremos viendo. Yo creo que lo importante es que, bueno, ha sido conocer a todos. Conocemos ya las personas que tenemos, digamos, en el lado técnico de las empresas. Ya nos vamos un poco conociendo todos y sobre todo interesa eso, que ya nos vayamos recibiendo la información, metiéndonos en los recursos y sobre todo ya pues dentro de muy poco pues empezar a trabajar en los grupos que ya desde luego en automatización los tienen a ella muy. No os preocupéis que están pensando en todos. Nadie se va a poder, nadie se va a escapar. Además nos han confinado, no podemos salir de la ciudad. Bueno, de las ciudades, porque estamos en 3 ciudades y me parece que estamos encerrados. Así que me parece que a todos nos va a tocar lidiar con esto. Yo no sé, por mi parte, nada más. Agradeceros de verdad todo esto, la preparación de la sesión y no lo sé, si queréis decir alguna palabra de cierre. Bueno, sí, a ver, nosotros agradeceros a vosotros también, porque la verdad que bueno, nos alegra mucho ver, ¿no?, que os lo habéis tomado bastante en serio esta invitación, y prueba de ello es que hemos tenido nada menos que 94 asistentes, que es algo pues así entre nosotros que no solemos tener tantos asistentes cuando llevamos a cabo sesiones de esto. Así que agradecer a todo el equipo de Unizar su implicación en todo esto. Estamos todos en el mismo equipo, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a por ello y confiemos en que esto sea un éxito, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues desconectamos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.